Cuando una persona vio en mí que yo estaba mucho enfocándome en el comportamiento de mis hijos, me dijo, ¿tú sabías que hay muchos niños que aunque son moralmente correctos y se portan bien, se van a ir al infierno? Y yo me Mm, quedé como, ¿qué me quiso decir con eso? O sea, me pareció como un balde de agua, pero es que ellos son muy directos. Y eso me hizo reflexionar mucho el tipo de crianza que yo estaba llevando, porque no me estaba enfocando realmente en el corazón de mi hijo, ujú. sino simplemente en un comportamiento que finalmente pues puedo terminar en moralismo y eso no nos va a ayudar a nada con los hijos. Que amen a sus hijos. Un podcast para animarte a responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Hola, soy Laura González de Chávez. Gracias por acompañarme hoy. Hoy terminamos nuestra entrevista con Betty Owen. Espero que lo que has escuchado hasta ahora te haya animado, te haya alentado, te haya retado. Si no has escuchado los 2 podcasts anteriores, te invito a hacerlo antes de escuchar este. Y cuando termines de escucharlo, si han sido de bendición para ti, te animo a compartirlo con otras mamás y hablar sobre este testimonio en tus grupos con otras madres jóvenes o con alguna anciana de tu iglesia. Gracias por acompañarme cada semana a mí y a las otras ancianas a través de este podcast. Esperamos que sea de ánimo para ti. Y te invito a continuar con nosotros la semana que viene en un nuevo episodio de Que amen a sus hijos. Dios te bendiga. Betty, ¿qué tú le dirías? Oyéndote hablar, qué ideal es cuando nuestros esposos hacen y toman ese rol y hacen ese papel de discipuladores y están presentes en la vida de sus hijos. Pero ¿qué tú le dirías a esas hermanas que quizás nos están escuchando ahora o nos van a escuchar después, que no tienen eso en sus esposos, que no tienen un hombre presente, o que quizás tienen al esposo en casa pero no se preocupa? Porque esta es una gran queja de las mujeres, que sus esposos no se preocupan con la crianza de los hijos, que le dejan a ellos todo. ¿Qué tú le dirías para alentarlas a ellas? Bueno, hay varias cosas que puedo ver aquí que pudiéramos ah, trabajar. Una de las cosas es cuando Joe no está o el esposo está ausente, tomar nosotros esa batuta Ujú, ujú, y hacerlo con gozo y pensar, bueno, el Señor en su tiempo sabrá cuando trabaja con mi esposo en esta área, pero también lo que tú puedes hacer es influenciar, ser de influencia a tu esposo para que tome ese rol. No vengas a él con un reclamo del por ujú. qué y por qué tú nunca haces esto y por qué yo lo tengo que hacer. Entonces, es bueno acercarse a la pareja y ser de influencia, decir, oye, ¿qué te parece si el viernes que viene o los viernes podemos apartar una media hora para que nos sentemos todos en la sala y tú nos platiques un poquito de cómo el Señor te ha hablado esta semana o Ujú. agarras un versículo y nos empiezas a explicar qué piensas de eso? Yo pienso que nosotros debemos de tomar también iniciativas para ser de influencia, porque esa es parte de ser ayuda idónea, de ser de influencia al esposo para que tome sus roles, en donde Ujú. sea que le falta Sí, tomar sus roles. Pero creo que estoy de eso acuerdo. Y pudiera también ayudar. estoy de acuerdo y pienso también, Betty, que en ocasiones los esposos no toman el rol porque nosotros lo estamos ocupando. Entonces, hay las dos cosas. Está el esposo Sí. que no se preocupa y entonces nosotros nos vemos forzadas a hacer lo que tú dices, nosotros encargarnos y me encanta eso que tú dices, ser de influencia, no darle por la cabeza con la Biblia. Mira, tú no sirves, tú eres un mal líder, porque eso no va a llevar a ningún sitio. No, no, no Ujú, los edifica, no les ayuda, al contrario, creo ujú. que se alejan más. Exacto. Creo que no es de edificación venir con un reclamo Ujú, ante la pareja, sino ujú. más bien, ¿cómo pudiéramos hacer? Exacto. Inclúyete, inclúyete en la solución, ¿cómo lo pudiéramos Amén, hacer? me encanta eso, incluyete en la solución. Y si tú estás ocupando ese lugar que no te corresponde y tu esposo por ende está dejándote, porque eso pasa en nuestra humanidad caída,
que nosotros si nos quitan, pues nosotros no tomamos el lugar, como que usurpamos, quiero decir. La mujer a veces usurpa eso. Entonces, si tú lo estás haciendo, asegúrate de venir a tu esposo, perdóname, que he usurpado tu lugar y te toca a ti ser ese líder espiritual y en fin. Pero al final, saber que Dios sabe, Dios conoce tu situación, Dios conoce tu necesidad, Dios conoce tus limitaciones, las de tu esposo, pero Él es nuestro ayudador. Y entonces Él está ahí con nosotros, siempre dándonos lo que necesitamos. Y lo que tenemos que hacer es hacer las cosas de acuerdo a sus designios y a su consejo y no nosotros tomar las cosas en nuestras manos. Y una última pregunta. Me encanta, Betty, el versículo de Proverbios 14 que dice que la mujer sabia edifica su hogar. Y eso tiene tantas implicaciones. Porque cuando lo decimos, ese es un versículo como que todo el mundo se aprende, sí, la mujer sabia edifica su hogar y la necia la derriba con sus manos. Pero eso tiene tantas implicaciones que la sabiduría más grande que una mujer puede tener es edificar su hogar. ¿Por qué eso es tan importante hoy? Como que recordar y entender esa verdad. Bueno, yo te puedo decir en mi caso, pues yo tengo un esposo que tiene mucho drive, tiene un carácter muy fuerte, muy intenso. Entonces, a mí me ha ayudado mucho elegir mis batallas con él, qué es lo que voy a discutir, qué es lo que no vamos a discutir, para precisamente encontrar, ser sabias en eso de no ponerle más fuego no ponerle más leña al fuego. Entonces, es muy sabio, igual con los hijos, cuándo disciplinar, cuándo esperar el momento adecuado para hablarle al hijo de cómo ministrar su corazón. Fíjate que algo que yo hacía mucho cuando no tenía mucho entendimiento del evangelio, yo disciplinaba muy mal, de la manera incorrecta, como mexicana, como típica mamá con mexicana. La chancleta. Le dabas. Yo era mucho de disciplinar físicamente y no que digo que ya no lo hago, ¿verdad? Pero ya están en de una otra etapa manera, donde de otra forma. Ya no disciplinamos igual. Pero fíjate que algo que yo aprendí cuando una persona me dijo, no voy a decir nombre, cuando una persona vio en mí que yo estaba mucho enfocándome en el comportamiento de mis hijos, una persona que es muy directa me dijo, Betty, ¿tú sabías que hay muchos niños que aunque son moralmente correctos y se portan bien, se van a ir al infierno? Y yo me quedé como, ¿qué me quiso decir con eso? O sea, me pareció como un balde de agua, pero es que ellos son muy directos. Y eso me hizo reflexionar mucho en el tipo de crianza que yo estaba llevando, porque no me estaba enfocando realmente en el corazón de mi hijo, sino simplemente en un comportamiento que finalmente pues puedo terminar en moralismo y eso no nos va a ayudar a nada con los hijos. Entonces, tener esa sabiduría para todo, ¿no? La crianza, cómo responder ante problemas en el hogar o con el esposo, cuándo saber hablar y cuándo no y cómo hacerlo. Eso fue algo que realmente yo aún sigo aprendiendo en esa área, pero sí me ha ayudado mucho orar primero antes de confrontar, incluso porque a las hijas también, saber cómo llegarles, en qué momento y yo creo que orar primero, eso es lo que me ha ayudado y pedir discernimiento al Señor, eso me ha ayudado mucho para elegir mis batallas. Amén, amén. Y como que también ver, con todo lo que tú has dicho, cómo el corazón de la mujer está en su hogar, en todas esas áreas, con su relación con el esposo, con los hijos, con la disciplina, con el manejo del hogar, como que ahí esa es la sabiduría más importante. No es tanto irme allá afuera y descollar allá afuera y ser una gran, no sé, doctora. Qué bueno que puede serlo, pero la sabiduría que necesitamos más, porque yo siento, Betty, que el lugar más estratégico para el reino es el hogar.
O sea, no hay lugar más estratégico que tú invertirte en tus hijos, porque esos son los que van a ser lanzados hacia el futuro. Tú no vas a estar en el futuro, tú te vas a morir. Y tus hijos son los que vienen después y siguen, como tú decías, con ese batón, el legado que tú le estás pasando. Entonces, qué importante es invertirse en ellos y en ese hogar para que ellos entonces puedan seguir y no tratar de hacer tantas cosas por allá afuera y encontrar tantas, no sé, y no invertirme en lo que realmente vale, que es lo que va a ser eterno y lo que va a continuar este legado, ¿verdad? Del Evangelio. Sí, realmente sí, yo creo que hay que ser muy intencionales en lo que estamos haciendo en el hogar, especialmente porque estamos viendo los ataques que hay ahora, Ujú. las nuevas filosofías que Sí. hay y ataques de ideología de género y todo eso. Entonces, realmente, si yo no estoy siendo intencional con mis hijos en prepararlos para dar una respuesta de la esperanza que hay en Cristo y del diseño de Dios en hombre y mujer, si yo no estoy siendo intencional, realmente yo creo que lo demás Ujú. eh, no sé lo que estoy haciendo si no estoy Ujú. haciendo eso, porque no los estoy preparando Exacto. para ellos, pues, tener esas respuestas y poder defender su fe. Y más que nada también porque la iglesia somos la columna y el baluarte de la verdad. Ujú. Ujú. Entonces, realmente yo he visto cómo mi esposo nunca ha dependido tanto de, de que los hijos, hay otras influencias de donde aprenden, sobre todo la iglesia, estamos muy involucrados, pero él nunca ha dejado ese papel o rol a la iglesia de encargarse de discipular a sus hijos. Él siempre ha tomado como mucha iniciativa en ese aspecto Ujú. de él ser realmente la cabeza del hogar en lo que se debe en lo espiritual de los hijos y Ujú. su Ujú. caminar con Cristo, su relación con Cristo. Amén. Entonces, Amén. no dependamos mucho, ¿verdad? En lo que está afuera, sino lo que se Ujú. está haciendo más en el hogar. Creo Así que es. eso marca de una manera Ujú. muy significativa el futuro de los hijos. Sí, que nuestras fuerzas y nuestro sacrificio vaya ahí primero, que es lo importante. Lo demás no es tan importante, ¿verdad? Y ya para ir concluyendo, Betty, ¿qué algunas palabras que tú quieras dar de ánimo a las mamás jóvenes que hoy en día han entendido la bondad del llamado de ser mamá y han abrazado esto porque sus mentes han sido transformadas, pero están cansadas? Y como tú decías, quizás se ven tentadas a tirar la toalla y se deprimen. ¿Qué tú le dirías para animarlas? Pues principalmente lo que me ha funcionado a mí es arraigarme a la palabra de Dios, Ujú. estar siempre dependiendo en el Señor, en la gracia de Dios, porque aunque tú haces todo lo que tú puedes hacer en el hogar y tus funciones como madre, aún depende de la gracia de Dios que ellos vengan al arrepentimiento. Entonces, ah, yo creo que también mucho de que no busquen su identidad en otras cosas que ofrece el mundo, que busquen su identidad en Cristo, Ujú. en la satisfacción que trae tener una relación con Él. Eh, y, y más que nada, pues eso, ¿no? Buscar mucho la voluntad de Dios en tu vida, Ujú. gozarte en eso, en lo que Dios te está llamando a hacer. Y yo creo que eso sería algo Amén. en lo que pudiera animar, gozarse en el rol que Dios nos dio, en el diseño que Dios nos dio, abrazarlo. Amén. Amén. Qué bendición, Betty, tenerte hoy y escuchar tu sabiduría, escuchar tu experiencia, escuchar cómo Dios te ha sostenido hasta aquí, aún cuando tú iniciaste tu matrimonio sin el Señor, cómo Dios los encontró, cómo Dios los llamó a servirlo, cómo ahora Dios los está usando. De verdad que me gozo en verlo. Y siempre, Betty, nosotros terminamos el programa dejando a las mujeres en una texto de la Escritura y simplemente las queremos dejar hoy con Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa,
pero la necia la derriba con sus manos. Así que asegúrate que tú estés siendo esa mujer sabia que edifica su hogar. Y Betty, otra cosa también es que nosotros dejamos a las personas con un recurso recomendado. Siempre la Biblia es el primer recurso que recomendamos. Bueno, yo también quiero mencionar un versículo, es lo más que se me pasó y ya Sí. no lo dije, para las que ya son madres. Ujú. Me gusta mucho el Salmo 127, que dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el que más me gusta, que dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Y yo Amén, dije, amén. wow, Ese está dije, perfecto gracias. para esta conversación. Sí, Así gracias es. a Dios por eso. Y bueno, bueno, hay dos libros que realmente me han impactado mucho y me han ayudado mucho. Es el de Mujeres Piadosas. Ujú, Solo no recuerdo el autor, pero ujú, es el de ujú. Mujeres Piadosas. Creo que hay varios, ¿verdad? Sí, No que yo sé creo si que está el luego, hombre piadoso y la mujer piadosa también. sí, Mujeres Sí, Piadosas, porque ok, creo que es mujeres. ok. Y también el de Ted Tripp, creo que se llama Ujú, Pastoreando el corazón de tus hijos. ujú, Es dos libros que a mí me han ayudado mucho, sobre todo el de Pastoreando el corazón de tus hijos. Te da ujú. muchos ejemplos de cómo realmente en la práctica puedes, pues sí, trabajar en esas áreas con tus hijos que son. Así es, todos son excelentes recursos. Y antes de irnos, háblanos un poquito, porque ese es otro recurso de ese libro que escribieron Joe y Abby. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que es un buen libro para este tiempo, para los padres y las madres. Wow, realmente dijeran acá en México se está vendiendo como pan caliente, Ujú, precisamente por los ataques que hay ahora sobre todo en las escuelas de ideología de género. Así que al parecer esos libros hablan mucho de cómo el niño y niña pueden abrazar su hombría y su feminidad y te ayuda mucho a verlo desde una perspectiva bíblica. Entonces, personalmente todavía no los he leído, ujú. pero me han comentado que están siendo muy efectivos y que se están vendiendo bastante, sobre todo en las conferencias, en las iglesias. ¿Cómo se llama el Y libro para las mujeres que nos siguen? creo que se llama ¿Por qué Dios me hizo niña y por qué Dios me hizo niño? Y Ujú, ahí hay mucho respaldo bíblico excelente. para animar a los hijos y que ellos abracen esa feminidad y esa Ujú, masculinidad. Son excelente. muy buenos. Amén. Y ese es el corazón de este ministerio de Aviva, es enseñar sobre la feminidad y masculinidad bíblica, bueno, feminidad porque es a las mujeres que le hablamos, y a vivir arraigadas en la palabra y en el Evangelio. Y el Evangelio se impacta nuestro diseño como mujeres. Y eso es lo que nos gusta enseñar y lo que Dios nos ha llamado a compartir. Sería una muy buena herramienta para Sí. comenzar como Ujú, madre en tu hogar, empezar sí. a enseñar eso a tus hijos. Claro, excelentes recursos, así que los recomendamos. Y ya Betty, para cerrar, si pudieras orar por estas mujeres que nos escuchan, orar que el Señor les dé esa visión tan hermosa de la maternidad y que prospere la obra de sus manos mientras la llevan a cabo. Claro que sí. Ay, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu hermoso diseño para Mm, nosotros de ser mujer, de ser madres, para quienes les concedes ese privilegio, Señor. Pero gracias también porque sabemos que podemos encontrar satisfacción, aunque no fueran madres algunas, podemos encontrar satisfacción en ti. mm, Y Señor, gracias por tu palabra, que es nuestra guía, Señor, nuestro amén. manual para llevar esta labor en el hogar. Gracias porque nos das sabiduría, porque renuevas nuestras fuerzas cada mañana, Señor. Ujú, Y pedimos, Señor, que en tu soberanía tú puedes continuar guiándonos y sabiendo que todo lo que sucede, Señor, son para tus planes, para tus fines, los hijos que nos has dado, Señor, que ujú. sean para tu gloria, Señor, lo que ellos hagan.
y que ellos puedan invertir en tu reino, Señor, y que nosotros podamos ser madres intencionales, que podemos tomar muy a conciencia, Señor, esta labor, Amén. esta etapa sacrificial, Señor, que podamos acudir a tu palabra, que podamos también predicarnos tu palabra, Señor, para renovar esas fuerzas y continuar con esta labor que tiene un peso eterno, Señor. Gracias por el privilegio que nos concedes de ser madre, Señor. Amén. Que todo sea para tu gloria, que busquemos siempre eso, tu gloria en todo lo que hacemos, Señor. Yes. En nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén. Que amen a sus hijos es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.